Namaste. Vamos a ver en la clase de hoy la columna. Esta compone el eje central del movimiento. Una columna flexible. Es una columna sana. Está compuesta por 33 vértebras y las podemos dividir en regiones. En la zona de las cervicales, que son 7. Las torácicas, que son 12, 5 lumbares y el sacro, que es la fusión de 5 vértebras, y el coxis, que es la fusión de 3 vértebras. Al ser el esqueleto axial, es decir, el centro de donde nace todo movimiento, este se va a distribuir a las extremidades, a los eslabones, que son la escápula y la pelvis, y de ahí hacia la extremidad inferior y superior. Entonces observamos que la columna siempre está en requerimientos. Esto es debido a que encontramos musculatura profunda, que es musculatura tónica, que mantiene la postura, y la postura es fundamental para la actividad cotidiana. Entonces, si la columna en el día a día está con una tensión y un desequilibrio muscular, esto nos puede llevar a desviaciones posturales, como en un caso de una escoliosis funcional. Ahora lo vamos a ver. Para empezar, vamos a decir que las cervicales, un vertebratipo va a tener un cuerpo y un arco a nivel posterior. Entre el cuerpo y el arco vamos a encontrar un agujero vertebral por donde va a pasar la médula, y la columna, junto con los huesos largos del cuerpo, como el húmero y el fémur, por dentro del hueso esponjoso teníamos hueso compacto o duro por fuera, y por dentro hueso esponjoso, que por ahí pasan las arterias y todos los nutrientes, debido a que es el almacén de minerales, es una reserva, y también está la médula ósea. No es la médula espinal que pasa por el agujero vertebral y que es del sistema nervioso. La médula ósea es parte de los huesos largos y de la columna, y es donde sucede la hematopoiesis, que es la formación de células nuevas a partir de células madres. Entonces vamos a observar que las cervicales tienen un cuerpo más chico, más fino, y a nivel de las apófisis transversas tienen un agujero por donde va a pasar las arterias que van a irrigar al cerebro. Por otro lado, las vértebras dorsales o torácicas tienen un cuerpo intermedio con una apófisis espinosa que está declinada, apuntando en ángulo hacia abajo, y a los costados del cuerpo encontramos carillas articulares, y a nivel de las apófisis transversas también, para las costillas, que con el esternón componen la caja torácica. Por último, las vértebras lumbares tienen un cuerpo más grande, más ancho, y esto es debido a que a nivel de la columna lumbar cae el peso de gravedad a nivel de L3, L4, L5. En la cultura yógica y también en la medicina oriental se entiende a esta zona como el centro donde cae el centro de masa, que se le llama jara en la cultura china, y está 2 dedos debajo del ombligo. También, si vemos desde una vista lateral a la columna, vamos a ver curvaturas que son fisiológicas. Tenemos la lordosis y la cifosis. La lordosis, la C
la concavidad apunta hacia atrás y te encontramos en la zona cervical y lumbar. Lordosis cervical, lordosis lumbar. Y si la cifosis apunta hacia adelante, tenemos una cifosis torácica y una cifosis sacra. Estas curvaturas son fundamentales para mantener la estática cuando estamos de pie y el dinamismo de los movimientos. Encontramos movimientos de flexión y extensión en el plano sagital, en la columna, movimientos de flexión lateral en el plano coronal, es lo que se llama inclinación lateral, y por otro lado tenemos las rotaciones en un plano transversal. Por dentro el hueso tiene trabéculas, que son las líneas de fuerza y de tracción, ya que el hueso se adapta a la mecánica que recibe, y entre cuerpo y cuerpo de una vértebra y otra nos encontramos con el disco intervertebral, que por dentro tiene el núcleo pulposo y se encarga de recibir las presiones, de distribuirlas. Entonces puede suceder que si el disco intervertebral se rompe por movimientos mal realizados, con mala técnica, o por ejercer una fuerza sin fortalecer los músculos, por una falta de contención muscular o por un traumatismo, se puede generar la ruptura del disco y que el núcleo pulposo salga hacia afuera comprimiendo al nervio, y eso nos va a desencadenar una hernia discal, ya sea cervical o lumbar. Si la columna se encuentra rotada y con una inclinación, cuando la persona está parada normal, mantiene su postura, nos encontramos con una escoliosis. Esta rotación con inclinación de los cuerpos vertebrales generan una jiba. ¿Sí? Si a la persona le decimos que se deje caer hacia adelante, vamos a ver una zona que está más elevada de la espalda, y esta jiba nos corrobora que hay una escoliosis. Esto se llama test de Adams, en donde a la persona de espaldas le decimos que se deje caer al frente y observamos esta montañita, ¿sí? Que puede ser a nivel torácico, a nivel lumbar o combinado. Todo va a depender del grado. Puede ser su origen en que tenemos un pie más largo que el otro, entonces esta dismetría de miembro nos va a levantar una pelvis y de ahí va a desnivelar toda la columna. Puede que sea una escoliosis funcional, postural, en una persona, por ejemplo, un adolescente que está teniendo el desarrollo mamario y se va adaptando sus cadenas musculares más de un lado que del otro. O puede ser una escoliosis congénita, que es mucho más grave y compleja y por ahí requiere una operación. En todo caso, en cualquier escoliosis nos vamos a encontrar con que un lado del cuerpo está más acortado, en este caso el lado derecho, y el otro lado, el izquierdo, está debilitado, ¿sí? Vamos a tener una zona que hay que fortalecer y otra que hay que estirar. Una que tiene el tono aumentado vamos a tener que estirar, y la que tiene el tono debilitado vamos a tener que fortalecer. Por otro lado, nos podemos encontrar con una hiperlordosis o una hipercifosis, y esto sucede cuando se aumentan las curvas fisiológicas.
una hiperlordosis cervical, una hiperlordosis lumbar o una hipercifosis torácica, o puede estar disminuida esta curva y generar una rectificación. Hoy en día es muy común la rectificación cervical porque estamos usando mucho el celular, la computadora y desplazamos la cabeza hacia adelante durante mucho tiempo, y esto, como les digo siempre, el hueso se adapta a la mecánica que recibe. Entonces, si recibe todos los días durante muchas horas la mecánica de desplazarse hacia adelante, va perdiendo su curvatura fisiológica. Siempre vamos a buscar desde movimientos dinámicos suaves de la columna. Por ejemplo, el precalentamiento lo podemos hacer con gato estirado, gato enojado, desde la postura del banco, donde al inhalar miramos al frente, subimos los isquiones apuntando al cielo, hacia arriba, y hundimos la espalda. Entonces todo esto va a estar fortaleciendo la zona posterior del trapecio, el romboides, el serrato. Por otro lado, cuando exhalamos y miramos hacia abajo, hacia adentro, hacia el ombligo, empujando con las manos los hombros, estamos estirando la zona posterior y fortaleciendo la zona anterior. También podemos avanzar en esta postura con un miembro inferior extendiéndolo hacia atrás al inhalar, y al exhalar lo pliego, llevando la cabeza hacia la rodilla. Las torsiones también son buenas para relajar el sistema nervioso, para estirar los músculos de la columna. Y también es importante trabajar sobre los miembros inferiores, sobre la cadena posterior, porque unos isquiotibiales que están acortados también pueden traccionar de la pelvis y desnivelar toda la columna. Luego tenemos posturas más avanzadas como triconásanas con torsiones. Y postura del niño, por ejemplo, para relajar la cadena posterior, la espalda y también las vísceras, ya que cada vértebra se relaciona con una víscera, y esto es importante para la osteopatía, para el trabajo de las cadenas musculares. Y por otro lado, la postura de abajo a la derecha, que nos va a estirar la musculatura de los romboides. Son músculos bastante complejos a la hora de estirar, y esta es una muy buena variante para elongar esa musculatura. Entonces, la importancia de tener una columna flexible es que por dentro de la columna tenemos la médula espinal, el sistema nervioso, donde se van a dar reflejos que mantienen la postura, como el reflejo homeotático, es el reflejo de estiramiento. Y porque a partir de la médula se van a generar las raíces nerviosas que van a ir hacia las extremidades, generando los plexo cervical, plexo lumbosacro, y con estos vamos a tener los nervios que nos dan sensibilidad y función motora a los músculos. Hablando de músculos, es importante la zona abdominal, del recto abdominal, los oblicuos, el transverso, porque estos ejercen una presión ya sea a nivel intratorácico, ya que son músculos expiradores, y porque ejercen una presión intraabdominal, y cuando realizamos los bandas, desde mula banda, UDI banda, todo esto va a fortalecer la musculatura y el núcleo estabilizador. Con posturas como Navasana, el barco, vamos a fortalecer esta musculatura del core, también el músculo cuádriceps, ya que la rodilla está extendida, y en una contracción isométrica, donde los puntos de inserción se mantienen fijos y se mantiene esa contracción,
o con una chaturanga lateral en la imagen de la derecha, donde vamos a estar trabajando sobre una hemipelvis, levantando, ¿sí? Que no compense, que no caiga la pelvis hacia el suelo, sino levantando. Vamos a estar trabajando la musculatura oblicuo, de los oblicuos externo, interno, el cuadrado lumbar, el dorsal ancho, el serrato anterior, y vamos a estar trabajando la musculatura que hace de soporte en la muñeca, en la mano que está apoyada, en todo el miembro superior de la mano que está apoyada. Una postura como Prasarita Padottanasana también nos va a trabajar sobre las cadenas posteriores de miembro inferior, la zona interna de las caderas. Entonces esto va a repercutir en trabajar sobre la pelvis, abriendo las caderas, y esto nos va a permitir relajar y estirar la musculatura posterior y profunda de la espalda, del tronco. Para fortalecer la musculatura de la espalda tenemos dos posturas, como el camello y como el medio puente. En la imagen de la izquierda, medio puente, podemos usar unas variantes facilitadas donde vamos a contraer glúteos, isquiotibiales y ir levantando de a poco la columna. Empezamos levantando la zona del sacrocoxis, después la zona lumbar, después hasta la zona torácica y por último llegamos a la región cervical y de ahí bajamos vértebra a vértebra. Entonces es una forma de que se tome conciencia de la columna. Además que siempre vamos a estar fortaleciendo el abdomen y el cuádriceps en una contracción excéntrica e isométrica. Por otro lado, en la postura del camello vamos a estirar la cadena anterior y vamos a fortalecer la zona posterior de los glúteos. Y esta es una postura más intensa y avanzada para estirar la zona cervical y la zona posterior de la espalda y la posterior de miembros inferiores, la postura del arado. Todo va a depender el grado de escoliosis que tenga la persona o el grado de hipercifosis o hiperlordosis que tenga la persona. Esto lo podemos analizar mediante la postura general que tiene la persona, cómo se para o si tiene alguna otra desviación, ya sea una desviación a nivel de las rodillas o a nivel de los tobillos. Para trabajar sobre la flexibilidad de los isquiotibiales de una forma más pasiva, donde la persona pueda elegir el grado de tensión que darle a los isquiotibiales y a los aductores. Tenemos la postura del bebé. Podemos también usar Baddha Konasana, la postura de la mariposa, para elongar la zona interna de las caderas y también el glúteo medio, que es rotador externo. Y por otro lado, esta postura importantísima para elongar toda la zona y trabajar sobre el piso pélvico. Esto siempre nos va a fortalecer la columna. Después, para todo lo que es acompañar el trabajo del core, tenemos la plancha, la postura de la langosta para trabajar la cadena posterior y posturas como el perro boca abajo para trabajar mismo como Prasarita Padottanasana la cadena posterior del miembro inferior y de la espalda. Triconasanas es fundamental para una escoliosis porque vamos a elongar un lado que está acortado y vamos a fortalecer el lado que está debilitado. Entonces, viendo si tiene la escoliosis
hacia el lado derecho o el izquierdo, vamos a recetarle, vamos a decirle que mantenga más tiempo la postura para obtener el estiramiento de los músculos que están acortados y elongar los que están, fortalecer los que están elongados o debilitados y elongar los que están acortados, están contracturados. La zona abdominal con Navasana, con la plancha, con Chaturanga. Podemos buscar el dinamismo entre uno y otro para ir trabajando eslabones como en la pelvis. La langosta para fortalecer la musculatura glútea y paravertebral. Y por otro lado vemos que las vértebras, a nivel de las cervicales, tenemos el atlas y el axis. Son las primeras dos vértebras cervicales, donde sucede el movimiento de rotación de la cabeza gracias a que el axis, la primera vértebra, se articula con el diente, la apófisis odontoides del axis. Esto le permite el movimiento de rotación a la articulación trocoide. Si encontramos que hay mucha tensión a nivel de las cervicales, mucha tensión muscular por una mala posición de la almohada, porque es la almohada muy baja o muy alta, los músculos se van a ir tensando por la postura diaria en el trabajo y se puede comprimir el flujo sanguíneo del cerebro debido a una contractura muscular profunda de la zona de la nuca. Entonces la persona va a tener mareos, dolor de cabeza, náuseas, fotofobia, fatiga mental. Entonces todo eso nos va a indicar de que hay que estirar y relajar la musculatura cervical. Esto suele venir asociado a una rectificación de las cervicales. Entonces, si observamos las posturas, vemos que una hiperlordosis lumbar nos va a compensar a nivel de la pelvis y vamos a tener acortamiento de glúteos, hay que fortalecer abdomen. Una hipercifosis nos va a mantener acortado la cadena anterior de pectoral y hay que fortalecer músculos glúteos de la espalda, abdominales también. Puede hacer una postura de rectificación general, donde vamos a tener que trabajar todas las cadenas musculares, más que nada las cruzadas, oblicuas, posteriores, y puede ser que sea una postura compensada, donde tenemos una hiperlordosis con una hipercifosis y una rectificación cervical. Entonces todo ese conjunto vamos a tener que trabajarlo globalmente con las posturas. Por otro lado, una escoliosis, que ya lo vimos cómo podemos trabajar desde el gato estirado, gato enojado y las variantes. Por otro lado, tener en cuenta la pisada y las rodillas. Si esto está desnivelado, si tenemos un miembro más largo que el otro, nos puede desencadenar esta patología, que es